¿Qué tal? Buenas noches. ¿Puede el viceministro Merino ser o no ser candidato a diputado? De eso más hablamos hoy a las 8 en punto. Los salvadoreños somos solidarios, atrevámonos a creer y juntos derribemos imposibles. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña Roger Mansur, él es licenciado en deportes, además es politólogo amateur, ciudadano preocupado. También nos acompaña el señor Marvin Aguilar Umaña, él es antropólogo cultural y también catedrático de la Universidad Tecnológica. Y nos acompaña también don Juan Ramón Medrano, él es analista político, excomandante también del FMLN. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quiero que empecemos quizás hablando un poco acerca de esta selección de precandidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que está provocando bastante discordia entre el gremio de abogados. De hecho, Marvin, me comentaron de buena fuente que entre las gremiales de Oriente, que han puesto como 2 o 3 de los actuales magistrados en la sala de lo constitucional, se habían escuchado frases como, bueno, si queremos candidatos o precandidatos que sean de izquierda, pero que si son de izquierda que no sirvan a los intereses de la derecha. Quiero que me comentes sobre eso, pero antes quiero que escuchemos lo que dijo María Antonieta Josa de Parada. Ella es la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, cuando hablaba de este tema. Escuchemos. Se le ha olvidado que el CNJ no solamente da el banco de elegibles, sino que también supervisa las elecciones. Bueno, hay una cuestión en esto. Mira, el debate sobre que no debe de haber magistrados en la Sala de lo Constitucional o en la Corte Suprema de Justicia que estén vinculados a partidos políticos, a mí me parece que va acorde con la historia del país, que debe de mantenerse lo más posible, no tener vínculos partidarios, aunque obviamente se tenga una ideología, pues es casi imposible que alguien no tenga una ideología en el país. Ahora bien, pero también debería de mantenerse alejado a los que imparten la justicia, no solo de los partidos políticos, sino que también de los poderes económicos, que eso, como es popularmente conocida la Sala de lo Contencioso Administrativo, o era conocida como la Sala del Pisto, que es la sala que retenía los procesos para pagos de impuestos, dejaba que vencieran estos procesos, ¿verdad?, para que estas empresas no terminaran pagando. Entonces, y Hacienda le obligaba al Ministerio de Hacienda a darles el finiquito de solventes para que pudieran seguir operando. Entonces, estos magistrados también tienen responsabilidad, y que si bien la empresa privada no es un partido político, sí es un poder ideológico que no debería de tener ninguna injerencia tampoco en los administradores de justicia. Y yo voy a ir más allá, viendo el caso de Costa Rica y cómo de repente aquí hay algunos sectores ultraderechistas, católicos, religiosos, que pueden demandar de manos de los partidos políticos que haya magistrados que respondan a sus intereses religiosos y que hagan cosas como desconocer sentencias de organismos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque creen que les atentan a los valores religiosos del país. Entonces, un magistrado no solo debe de estar alejado de un partido político, debe estar también alejado de los poderes empresariales y también de lo hoy, en este caso hay que meter también, vista las reformas constitucionales que quieren hacer algunos movimientos religiosos, ¿verdad? También debe de estar separado de esos poderes, por una sencilla razón, porque esta es una democracia, y en una democracia, si bien es cierto, es la voluntad de la mayoría, también debe de ser el respeto a las minorías. Es una carretera de 2 vías. No solo es la mayoría decide y puede atropellar a las minorías que queden, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que haya, digamos, magistrados no vinculados a estos 3 aspectos que son los que deciden en el país muchas veces, no con el cerebro, sino con el cerebro reptil, ¿verdad?, es, digamos, lo que debe de garantizarse.
Que haya magistrados que sean propuestos por la izquierda y que terminen, digamos, sirviendo a la derecha, me parece que es una visión simplista de lo que se puede acusar a Florentín Meléndez y a Cenés Blanco. Ellos siguen manteniendo y son de, digamos, lo que yo entiendo, de una tradición de izquierda. Ahora, pero eso no quiere decir si que tengan que ser del FMLN. Fueron votados o propuestos por asociaciones de Oriente, ¿no? Ahora, lo que a mí me preocupa es cuando escucho las frases como las que te mencioné anteriormente, decir que sea gente de izquierda que sirva a intereses de la derecha, porque da la impresión entonces que lo que querés son abogados o políticos que sirven como jueces y sirven, digamos, que a ojos cerrados a intereses partidarios, cuando por lo menos de la manera en la que yo lo veo es que podés tener tus simpatías con una ideología de izquierda o derecha, es decir, si crees que el Estado debe tener mayor protagonismo o menor protagonismo en la realidad, pero a la hora de analizar algo jurídicamente, si sos honesto intelectualmente, puede ser que coincidas con la posición del partido que tal vez te favoreció, como probablemente puede ser que no coincidas con la posición de ellos, si sos honesto intelectualmente. Es que eso es lo que hay que exigir para todos los campos. El problema es que aquí tú ves que los funcionarios a veces tienen que comprometerse de hacer ciertas cosas o de no hacer ciertas cosas para ser electos. Y eso es lo que vicia y lo que corrompe a los diferentes funcionarios. O sea, no es, lo hemos dicho aquí en esta tribuna muchas veces, no por el simple hecho de que una mujer esté al frente de una institución significa que se va a combatir el machismo y se va a combatir la misoginia dentro de esa institución. Existe el machismo y existe el embrismo. No solo porque hay una persona cristiana al frente de una institución significa que va a actuar con principios morales. Estamos viendo el caso de la Corte de Cuentas que acaba de descubrir que la Procuradora de Derechos Humanos ha violentado la ética al contratar y mejorar las plazas de familiares de ella y también de ejercer el derecho mientras no podía hacerlo. Entonces, ¿de qué te sirven esos valores cristianos si los haces a un lado cuando te conviene? Y si no, y te quedas callado, y si está bien, y sos feroz y alzás la voz contra otras cosas. Entonces, ese es un problema nacional. No solo es un problema que tienen, digamos, los vinculados con el partido FMLN. Entonces, ¿por qué se cae, digamos, esa exigencia desde la derecha, si quiere, de que no haya magistrados en la sala de lo constitucional vinculados al FMLN? Pues sencillamente porque también la derecha tiene sus intereses de meter magistrados en el sentido, puedo decirte, la derecha religiosa quiere magistrados que prohíban el aborto, que prohíban la unidad gay, apoderados de grandes empresas. Magistrados que respondan a los intereses económicos. En ese punto, entonces, don Juan Ramón, porque yo tomé full conciencia política, digamos, en los Estados Unidos, y allá los jueces de las Cortes Supremas de Justicia o de las Cortes de Apelaciones son jueces de carrera, usualmente. ¿No sería hora de que nosotros reformáramos, digamos, el reglamento o la ley o la Constitución para que eligiéramos jueces de carrera y entonces pudiéramos saber, entonces, cuál es el pensamiento jurisprudencial de estas personas? Porque Marvin tiene razón, es cierto, la derecha de repente puede proponer personas que son de buenos bufetes que han sido apoderados de grandes compañías, como de repente la izquierda propone o favorece a personas que han formado parte de su gabinete, por ejemplo. Sí, yo creo que comenzando por la consideración de que deberían de ser jueces de carrera, sería excelente siempre y cuando, a diferencia de Estados Unidos, donde el presidente tiene mucho peso para ver a quién van a elegir, de los 10 jueces de la Suprema Corte, que aquí en El Salvador lo eligiera, tal y como han planteado algunos diputados, directamente la población, o sea, que fueran de elección directa los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y particularmente de la Sala Constitucional. Sería interesante esa discusión. Ahora, yo creo que es importante en esto decir que primero estoy de acuerdo en que es un avance el despartidizar al órgano judicial. Creo que es un avance. Parece que es importante. Sin embargo, es un contrasentido considerar que por su origen partidario alguien va a ser mal o buen magistrado. Ejemplo específico, Florentín Meléndez y Cenés Blanco. Ambos fueron militantes del FMLN, ambos de izquierda, y sin embargo ahora están acusados por el mismo FMLN de que les han afectado al gobierno y que están votando a la par de ANEP, a la par de USAID y a la par del Gran Capital. Esa es la acusación. O sea, el mejor ejemplo de que ese criterio no es válido son ellos mismos que aplicaron ese criterio.
Pero bueno, como ya existe, y tal y como he escuchado decir a todos los funcionarios del frente, la resolución de la sala son de obligatorio cumplimiento y patalean, pero lo terminan cumpliendo, entonces hay que cumplirla. Vamos al punto. Yo he escuchado a algunos de los funcionarios, a Canales, a Jaime Martínez, a Tito Celada, y ellos lo que han dicho algunos es de que, miren, sí, nosotros tenemos vinculación de hecho con el gobierno porque estamos en el gobierno del FMLN. Pero, por lo menos a Jaime escuché decir, pero yo no soy militante del FMLN, yo no estoy afiliado al FMLN. Que entiendo yo que es la prohibición expresa que hace la Sala de lo Constitucional, que no sean militantes de un partido político, porque obviamente eso sí degenera una visión objetiva de uno de los 3 órganos del Estado, y el juez tiene que ser totalmente imparcial desde el punto de vista político partidario. Entonces yo creo que eso sí es importante, pero lo otro que quiero decir también es de que me parece que hay una actitud de dados cargados de un montón de ONG que todos sabemos de dónde provienen, ¿verdad? Que todos sabemos también quiénes lo financian, que ahora se rasgan las vestiduras, y muchos de ellos han sido incluso funcionarios de Arena, ¿verdad? O están vinculados a funcionarios de Arena. Entonces, no se puede decir de que estas ONG tienen una razón y ellos no tienen una visión partidaria, y que estos otros magistrados sí la tienen. O sea, habría que entonces entender, y voy al punto. El punto es el siguiente. Me parece que la Federación de Abogados de El Salvador, su obligación es elegir a aquellos abogados que cumplan con los requisitos básicos. En los estatutos no está que hagan un colador como le están pidiendo estas ONG de derecha. Ellos lo que tienen que hacer es que cumplan con los requisitos básicos. Claro, si son militantes de un partido y están inscritos o adscritos a él recientemente, pues sí son, según la Sala Constitucional, gente que no debería de entrar. Ahora, Roger, tanto el licenciado Jaime Martínez como otros de los que han sido, digamos, vinculados al gobierno del FMLN, el señor Martínez es el director de la ANSP, han dicho, bueno, pero no se ha construido, dice, un hecho material a partir del cual ellos puedan decir que nosotros somos orgánicos del FMLN. Es decir, hay un argumento legal detrás de esto. Ahora, un ciudadano de a pie en la calle te dice, bueno, tal vez legalmente no se puede construir, pero hay videos en los que se le ve a usted y se le escucha pidiendo el voto por la fórmula presidencial del FMLN. Y eso a mucha gente no le cuadra, porque entonces estarías partidizando, no tal vez legalmente, pero de facto la Corte Suprema de Justicia. Por lo menos así lo ve mucha gente. Lo que pasa es que es bien difícil a priori determinar la conducta o la militancia real de los candidatos. Eso solo se va mostrando, Carlos, a través del desempeño de las funciones. Pero lo que sí está claro es de que las decisiones de los magistrados siempre van a ser polémicas, siempre van a tener detractores, ya sea en la opinión ciudadana o, en el peor de los casos, en la gente que está involucrada en la política partidaria. O sea, muy difícil que nuestros magistrados puedan quedar siempre bien con todos los sectores que influyeron en su elección. Realmente la actuación de nuestros actuales magistrados, yo en lo particular, como ciudadano de pie, como decimos, yo le he visto apegado al derecho, ¿verdad? Y he visto bien razonable las justificaciones que han dado ellos en todas esas decisiones polémicas que han tenido. Lo que sí no se vale es comenzar desde ya a presionar o a descalificar a buenos funcionarios del derecho, sencillamente para crear una presión y tirar una tendencia de lo que queremos que sea la actuación de los próximos magistrados. Ok, con esa idea nos vamos a ir a la pausa. Entonces, cuando regresemos vamos a hablar acerca de la inscripción del señor José Luis Merino como candidato a diputado por parte del FMLN, las justificaciones, o no justificaciones, las explicaciones que ha dado el Tribunal Supremo Electoral y lo que ha pasado, que se ha interpuesto ya una demanda de inconstitucionalidad de esta candidatura. Vamos a ver también qué es lo que dice nuestra Constitución Nacional. Ya volvemos.
Bueno, el Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, Marvin, antes de ir contigo, quiero que pongamos en pantalla entonces el artículo número 127 de la Constitución Nacional, porque es bastante ilustrativa en lo que dice. Es clara, ¿no? El artículo 127 de la Constitución establece que no podrán ser candidatos a diputados el presidente, el vicepresidente, los ministros y los viceministros de Estado, el presidente y los magistrados de la Corte, los funcionarios de organismos electorales, los militares y en general los funcionarios que ejerzan jurisdicción. El señor José Luis Merino sigue siendo viceministro dentro de la administración del presidente Sánchez Serén. Ahora, quiero que pongamos en pantalla también cuál es la interpretación que supuestamente ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, porque aquí vamos a discutirlo, ¿no? Básicamente, lo que dice la Constitución versus la interpretación. La ponemos en pantalla. Esto es lo que dice. La interpretación que ha hecho el Tribunal es que no está ejerciendo el cargo. Eso para nosotros queda claro con el permiso. Esa es la interpretación que le dio el Tribunal Supremo Electoral de esta manera, ¿no? Ahora, yo no sé, una vez más, volvemos al estándar del hombre ordinariamente racional de a pie, que si le dicen, no, es que fíjese que simplemente pidió permiso, pero sigue perteneciendo porque no ha renunciado. Y por el otro lado hay juramento que el presidente de la República hace para que tome cargo para que tome el cargo, ¿no? Eso quiere decir que todavía lo está ostentando. Vamos a ver, mira, este 127, esta idea de prohibirle al presidente y al vicepresidente y a todo el gabinete de que puedan ser diputados, tiene un antecedente histórico en el país por la forma en que liberales y conservadores manejaron el poder en el siglo XIX. El punto era de que el presidente se hacía diputado. El arzobispo de San Salvador se hacía diputado, ¿sabes? Curas, clérigos eran diputados. Entonces, a la hora de decidir una ley que beneficiara al presidente, llegaba hasta el presidente a votar a la asamblea y después se iba. Y ganaba la propuesta del presidente. Entonces, ese desorden, ¿verdad?, que tenía el país en los primeros años de la República, se trata de evitar al impedir que el presidente, desde el órgano ejecutivo, interfiera de manera directa con un número importante de diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces tiene ese antecedente. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en el Tribunal Supremo Electoral? Primero, hay que ver por qué Arena dio sus votos, o los representantes de Arena en el Tribunal Supremo Electoral dieron sus votos a este fraude de ley, a este otro fraude de la Constitución. Y, por ejemplo, el antecedente por el cual quizás Arena puede entender perfectamente bien, porque aquí el punto es de inmunidad a José Luis Merino. Ese es el punto, ¿verdad? Y Arena lo entiende muy bien, es porque su fundador, Roberto D'Aubuisson, mantuvo la inmunidad de diputado hasta el día de su muerte. Y todo era para evitar ser procesado por el caso Romero. Entonces, Arena entiende muy bien eso, que es proteger a una persona del partido hasta la muerte para que no sea procesado por nada. Pues eso mismo están haciendo con José Luis Merino. Entonces, ¿debe de sorprendernos este entuerto que han organizado en el Tribunal Supremo Electoral? No. Y ya lo habíamos dicho antes aquí en este espacio, meses antes, sobre esa candidatura. Habíamos hecho llamar la atención de por qué se permite esto. ¿Y qué hay detrás de esto entonces? ¿Qué es lo que uno puede pensar? Porque no es el punto de la computadora que se le halló en Ecuador cuando Colombia bombardea territorio ecuatoriano y le hayan vínculos con la FARC. Es que el FMLN guerrillero tuviera vínculos con la FARC, con la OLP, si querés, con el Frente Sandinista, con Cuba. Eso es normal porque era parte de ir armando la guerra civil en este país. El punto que es lo que está en averiguación y que es lo que los senadores estadounidenses quieren con José Luis Merino es el hecho de que se ha lavado hasta $800 millones para que sea el dinero con el que se van a retirar los comandantes de la FARC en Colombia. Y una de las cosas por las cuales Donald Trump dijo que nosotros no somos amigos de ellos en días pasados, que tú recordarás, es precisamente por el hecho de que nuestros países no hacen nada por combatir el narcotráfico y ayudar a lavar dinero al narco del dinero que llega o que se trae de Estados Unidos y la droga que va a Estados Unidos. Entonces Trump considera que nosotros no somos amigos de ellos porque permitimos esta clase de negocios. ¿Qué es lo que sí está comprobado? Que Alba Petróleos ha sacado 300 millones a través de offshore del país, ¿verdad?, a Panamá para lavárselo.
Ahora, ¿pero eso es delito, eso es malo? No, porque también tenés a casi una veintena de empresarios salvadoreños importantes que también han hecho lo mismo que Alba Petróleos. Entonces, ¿por qué José Luis Merino dice tan seguro, el fiscal a mí no me investiga porque no hay pruebas? Porque es cierto. Porque entonces si hay que procesar a José Luis Merino por eso que los senadores estadounidenses están pidiendo al Departamento del Tesoro que lo investigue, estadounidense, es porque también habrá que investigar a los empresarios salvadoreños que han hecho eso. Y entonces habría que investigar al sistema financiero. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Qué es más fácil? Atacar las finanzas de las pandillas. Eso es mucho más fácil, pero no vas a atacar todo el sistema económico. Okay, entonces, ¿no? Pero volviendo al punto, entonces la premisa de tu argumento es básicamente protección. Roger, quisiera ir contigo ahora. Solo un dato, y para este entuerto, entonces, es de felicitar a quienes se presentaron hoy a que la Sala de lo Constitucional resuelva este entuerto entre los dos partidos en el tribunal, para que sea la Sala de lo Constitucional que deshaga ese entuerto de estarle dando protección, inmunidad, que es lo que se busca a José Luis Merino. Ok, Roger. Mira, definitivamente ya Marvin nos ilustró de los antecedentes de por qué se colocó ese artículo 127 en la Constitución. Y a todas luces hay un contubernio, porque se pudo haber detenido en el Tribunal Supremo Electoral esa postulación de candidatura. Lo que aquí está en juego, Carlos, es cuáles son los verdaderos intereses en que Merino llegue a la Asamblea. Porque los que ya tenemos ciertos años, cuando comenzaba este proceso democrático, habían dos personajes del FMLN que se mantenían en la sombra, como eran Medardo y José Luis. Hoy ya ellos sencillamente han demostrado ser los que están detrás de todas las decisiones del FMLN, las decisiones financieras de las que está hablando Marvin, y está en juego definitivamente que esto se va a ir a decidir a la Corte Suprema, que ya este día en la mañana se metió un recurso. Habrá que ver realmente hasta qué nivel está llegando ese acuerdo que se dice puedan tener los dos partidos mayoritarios y por qué se está tomando ese acuerdo. Okay. Don Juan Ramón. Bueno, mire, yo desde mi punto de vista particular o personal creo que para despejar dudas hubiera sido mejor que renunciara José Luis Merino para ser candidato a diputado. Creo yo que en estos meses, en este interín, lo hubieran procesado, ¿verdad? Supongo. Ahora, pero si el Tribunal Supremo Electoral, que es, digamos, la autoridad inmediata, el colador inmediato para aceptar que se inscriba o no, ha dicho que se inscriba, entonces es legal. Otra cosa es si es o no constitucional, eso lo va a decidir ya la Sala de lo Constitucional. O sea, está en manos de la institucionalidad. Obviamente en el tribunal no hay una composición de izquierda. Al único que se le puede asignar de izquierda es el presidente. Pero a todos los otros cuatro, todo el mundo dice que son gente conservadora, unos más, otros menos, algunos incluso militantes opuestos por Arena. Ahora, el punto con José Luis Merino, hay que recordar, uno, que José Luis Merino es el considerado financista del FMLN. Por lo tanto, golpear al FMLN en el área financiera es un objetivo de los sectores más conservadores de Estados Unidos y de los sectores más conservadores también de acá de El Salvador, incluyendo los que fueron a poner la demanda. Son del grupo más conservador de la derecha, ¿verdad? O sea, no son ciudadanos comunes. Los que van a poner la demanda tienen una opción político-ideológica y están cumpliendo un papel que favorece a un sector político nacional. Ahora, en la práctica, yo creo que van a terminar victimizando a José Luis Merino si la Sala no lo declara inconstitucional y no lo desinscribe. Un montón de gente del FMLN y simpatizantes de la izquierda van a terminar votando por él, va a ser uno de los más votados, ojo, si no lo desinscribe. Pero, como el mismo frente ha dicho, la Sala actual es una sala que está más cerca de la derecha, entonces sería lógico, ya sea porque legalmente es inconstitucional o porque políticamente le conviene a la derecha
de que no inscriban a José Luis Merino, lo más probable es que la sala considere que no lo inscriban, es decir, que evite la inscripción o que lo desinscriban a José Luis Merino. Esa es, digamos, como la perspectiva inmediata que se puede ver. Ahora, por supuesto que en esto, y con esto termino en este espacio, lo más probable es de que va a considerar la sala que se suspende el acto reclamado y van a dar la resolución dentro de varios meses. Ahora, en lo concreto, lo que sí es cierto es de que en este momento político electoral, de cara a las elecciones inmediatas y sobre todo de cara a las elecciones de presidente, la derecha y la izquierda van a utilizar toda la artillería que tienen para descalificar al otro y para golpear y debilitar al adversario. Y en este caso, más que adversarios, se consideran enemigos políticos. Ahora, si esto era tan... Yo creo que esto era previsible. Es decir, de que si se criticó cuando lo hicieron viceministro y ahora luego candidato, era previsible que algo como eso iba a suceder, es decir, interponer un recurso de inconstitucionalidad. ¿Debió haber sido candidato el señor Merino? Bueno, yo o sea, tengo ya 20 y tantos años de no estar en el FMLN, pero yo no creo que la Comisión Política del FMLN no haya evaluado los pros y contras de proponerlo o de meterlo como en la lista de candidatos a diputados. O saltarse la ley. Tienen que haber evaluado, uno, que iba a haber una demanda de inconstitucionalidad si lo inscribía el Tribunal Supremo Electoral. Eso tendría que haberlo considerado. Y tiene que considerar cuáles van a ser los efectos políticos de que la Sala de lo Constitucional declare. ¿Sabes a qué se parece eso? La no inscripción. ¿Te acordás cuando el presidente Saca dijo de que él era presidente de 8 a 4 y que él podía hacer campaña después de ese horario porque ya después de ese horario no era presidente? Entonces, es de llamar la atención a quienes puedan defender la candidatura de José Luis Merino de que él ha pedido permiso sin goce de sueldo y que eso lo exonera del cargo de viceministro. Esas son leguleyadas. Son sinvergüenzadas de la clase política. O sea, y después se preguntan por qué la gente no quiere ir a las juntas receptoras de votos. Es precisamente por eso, porque la clase política lo único que hace es ponernos impuestos, saltarse las leyes, mentirnos, beneficiarse ellos de la manera más descarada. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la gente? Olvidarse del Estado. O sea, esas son las cosas que alejan a la gente de la patria, de la república, de cuidar a la república. Y por eso mejor dejan que los políticos la mancillen, pues, la sodomicen, la violen, hagan todo lo que quieran con ella, porque al final y al cabo la república, el país, el Estado no nos sirve a los salvadoreños. Entonces, quienes se argumentaban cuando Saca dijo eso, que él era presidente de 8 a 4 y que a partir de las 4 puede ser campaña política, la gente del FMLN que criticó eso, pues es exactamente lo mismo que está haciendo José Luis Merino hoy, al decir que él no es viceministro porque ha pedido permiso sin goce de sueldo. Pero es que el punto es que el cargo lo ostenta. Es que él sigue siendo viceministro. Exacto, él sigue siendo viceministro, aunque pueda decirte, ya el Tribunal de Ética Gubernamental condenó a la alcaldía de San Salvador, ¿te acuerdas? Porque a pesar de que el hermano del alcalde estaba ad honorem, ¿verdad? Dijo, no era correcto que estuviera allí ejerciendo un cargo porque lo había puesto el hermano. Entonces también te pueden decir, es que tampoco cobra sueldo. No, es que ellos no lo hacen. O sea, un financista de un partido político, como bien lo ha establecido Juan Ramón, no necesita el salario, ¿va? Si es financista de un partido político. Entonces, ¿qué es lo que necesita? La inmunidad, que le da que el cargo, entonces que lo ejerce por la inmunidad. Entonces lo que estamos es, lo que habría que esperar es que la sala pronta, pues estamos a 11 días de la elección, aunque la sala puede fallar el 3, ¿verdad? El 2-3 de marzo puede fallar, dando medidas cautelares de que esa candidatura queda desinscrita, porque ya está inscrita, entonces queda desinscrita y no pasa a la elección, o después de la elección donde declara inconstitucional la elección, ¿verdad? Okay. Entiendo, perdón, ¿por qué no era mejor renunciar?
Ok, antes de que responda eso, quiero leerles algo que me acaba de enviar hace unos minutos don Paul Steiner, comentando sobre eso que nos está viendo. Nos dice lo siguiente, sobre el acuerdo 644 y las licencias sin goce de sueldo de los empleados y funcionarios públicos. En el caso particular, dice, es preciso determinar si con el permiso sin goce de sueldo que el señor presidente de la República concedió al señor Merino, se dio una separación o desvinculación completa, real o efectiva, sin lugar a dudas, que deje sin efecto las relaciones o vínculos que él tenía como viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo y como tal miembro del órgano ejecutivo. Y es que volvemos más al punto, o sea, sí es cierto que yo he pedido permiso, pero sigo ostentando el cargo, ¿no? Y sigue el juramento. Eso iba a decir, independientemente de si la sala lo declara que lo desinscriban, porque no es constitucional, José Luis Merino sigue siendo viceministro. Claro. O sea, que puede ser que no sea diputado, pero sí continúe siendo viceministro. No, en eso puede terminar al final toda esta novela. Hasta 1998, hasta el 2018, 19, perdón. Un año más, hasta el otro año, nada más. Y al final el FMLN va de alguna manera a victimizarlo y creo yo que deben de haber considerado sacarle raja política a este caso. Deben de tener la defensa política del caso porque no se puede hacer defensa legal, sin duda. Ilustra de alguna manera, desafortunadamente, cómo actúan nuestros políticos, señor Mansur. Pero es que si no es el único caso que se ha dado, ¿verdad? Aquí se ha vuelto costumbre y como dijo Marvin acertadamente, también hay antecedentes de Arena, ¿verdad? Y de otros partidos en que han buscado siempre el fraude legal. Echa la ley, echa la trampa, decimos en algunos sectores, ¿verdad? Ahora, si esto pasa a más y continúa la candidatura de José Luis Merino, pues probablemente se den también esas irregularidades en la siguiente elección que nos viene, que es la presidencial, ¿verdad? Entonces, está en juego no solamente la candidatura de Merino, sino que si es factible seguirnos burlando de la Constitución. Bueno, es que ya hay una sentencia que impediría que los funcionarios de este gobierno sean candidatos a presidente. Exactamente. Y que la sentencia establece que hay que esperar 10 años una vez que has dejado de ser presidente, vicepresidente, ministro, viceministro, presidente autónoma y director de la policía. No 3 meses, como dice la Constitución. Ajá, es 10 años, exactamente. Entonces, abarca ese periodo inmediato después que da la Constitución al presidente, abarca, dice la sentencia, al gabinete. Pero burlas existen, Marvin. Entonces, no, de acuerdo. Entonces eso quiere decir que ni el canciller, ni el exministro Gerson Martínez, ni el vicepresidente pueden ser candidatos a presidente en el 2019. Tenemos antecedentes en nuestros vecinos de Honduras. Se acaba de dar una elección presidencial a pesar de que se prohíbe la reelección y que fue la razón por la cual fue destituido el presidente Zelaya anteriormente. Entonces, las cosas que pueden pasar en Honduras pueden pasar también en El Salvador. Sí, sí, es decir, porque a la OEA prácticamente, o sea, al legitimarlo de Honduras, tiene que legitimarlo de Venezuela. O sea, no le puedes decir nada a Maduro si no le decís nada al sátrapa que está ahí presidiendo Honduras. Entonces, que la derecha se calle. Porque entonces los dos sí son iguales, entonces sí los dos lados son iguales. Tengo que ir a la pausa, ya volvemos, seguimos hablando acerca de otros temas, tengo algunos pendientes por acá, la renovación o formación de un nuevo partido, esto que está impulsando el todavía diputado Johnny Wright por el partido Arena, ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Don Juan Ramón, quiero iniciar este segmento con usted hablando acerca de esta renovación, o no sé si decir renovación, pero formación de un nuevo partido político. Le estaría impulsando el señor Johnny Wright, que todavía es diputado del Partido Arena. Quiero que escuchemos lo que dijo cuando hablaba sobre este tema. Esta iniciativa lo que busca es restaurar la confianza de los ciudadanos en los políticos. Reconocer errores del pasado y del presente. Ahí considero yo que se empezará a notar que ya hay un interés y una dirección en pensar en el interés nacional. Bueno, esto se da en el contexto, como decíamos, de la creación de este nuevo instituto político, ¿verdad? Pero es una especie de manifiesto que le están pidiendo que firmen los candidatos para comprometerse a cambiar la forma en que se hace política. Don Juan Ramón. Bueno, en esto, como es nuevo, todavía no tenemos mayor información, pero de manera superficial, solo con la apariencia, uno diría,
Uno, que es bueno que en la derecha haya otro partido de gente joven que también procede del gran capital. Es interesante, porque tengo entendido de que estos dos muchachos, los Juanes, ¿verdad?, Johnny Ray y Juan Valiente, son gente que tiene una posición crítica a los errores o a los aspectos más ortodoxos de Arena. Lo que nos dice que es posible que formen una nueva derecha, ¿verdad? Al igual que Nayib Bukele está hablando de nuevas ideas, ¿no? Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, y esto es lo interesante, ¿hasta dónde un partido con Johnny Ray y con el sector del capital que significa puede dividir a la derecha y fortalecer una posición, ¿verdad? Y hasta dónde la pensada es que este muchacho se convierta en un también posible candidato, no en el 2019, sino que como está joven, para el 2020 y pico, para el 2024. O sea, puede ser que ese sea el objetivo, renovar a Arena, por lo menos desde el punto de vista aparente. No sé si en la práctica quieran cambiar la ideología de la confrontación, la ideología del gran capital detrás del nuevo partido, porque entonces sería una mala copia de Arena, ¿no? Si este partido realmente se abre y le da oportunidades a un sector de derecha de avanzada, sería interesante. Insisto, al igual que del lado de la izquierda, o por lo menos aparentemente de izquierda también, Nayib Bukele está hablando de formar ya el partido Nuevas Ideas. O sea, son dos partidos que estarían renovando a la izquierda por un lado Nayib y a la derecha por otro lado Johnny Ray. Es lo primero que me sale de manera espontánea al ver ese planteamiento. Ok, ahora, Marvin, estaremos viendo aquí la reedición de esa vieja lucha entre liberales y conservadores dentro de la derecha nacional, es decir, serán los dos Juanes, digamos, la punta de lanza de los liberales democráticos en este país versus los conservadores, digamos, que han dominado el Partido Arena desde su fundación, el PCN antes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todo va, ojalá, ¿verdad?, que hubiera ese golpe de timón en la política nacional, porque realmente los dos partidos tradicionales están agotados. Ahora bien, fíjate, esto se va a saber qué tan resultado pueda que tenga el movimiento de Johnny Ray una vez pasen las elecciones presidenciales. Si Arena pierde las elecciones presidenciales otra vez, entonces sí, la derecha va a tener que replantearse totalmente su discurso. Y ahí va a tener cabida el movimiento de Johnny Ray. Arena va a ganar esta elección del 4 de marzo. Y puede caer en el error de que ganar las elecciones de diputados y alcaldes significa que solo van a ir a traer la presidencia. Y ese es un error. Arena siempre ha ganado las elecciones de diputados y alcaldes y ha terminado perdiendo las elecciones presidenciales. Y eso radica porque, como bien lo establecía Johnny Ray, Arena no cambia el discurso, Arena no hace mea culpa, ¿verdad? En los fotos de Taiwán, por ejemplo. Es decir, si bien es cierto, Paco Flores, que fue el que hizo todo el trámite, y el presidente del Banco Cucatlán, que fue el que autorizó esos trámites, ya están muertos, el beneficiario final de ese dinero es el partido Arena, y sigue sin devolver el dinero y el fiscal sin procesar al partido para que devuelva ese dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras Arena no haga ese mea culpa, mientras Arena crea que el discurso conservador, ultra religioso, es el que lo va a hacer clic con la gente, está ignorando que 1,5 millones de votantes están entre los 18 y los 30 años y que eso ya es la mayoría del padrón y que eso ya está diciendo que incluso nosotros aquí somos ya minoría en este país. Nuestra generación es ya minoría en este país. Entonces, habrá que esperar las elecciones de presidente para que la derecha cambie su discurso y es necesario. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, vamos a dos ejemplos. En el caso de Costa Rica, los dos partidos que están ahorita compitiendo por la segunda ronda son partidos nuevos. El Partido de Restauración de Fabricio Alvarado es un partido que tiene, por primera vez, tiene diputados en la asamblea de 14 diputados. Venía de tener 2 puntos. Y el PAC, el otro partido,
es un partido que lleva un periodo en el gobierno, es decir, lleva pocos años de existencia. El caso de España también es interesante, donde Ciudadanos, que es la nueva derecha, está ya por arriba del Partido Popular, que es el partido heredero del franquismo, muy parecido al caso de Arena. Y en el caso de Podemos, sí, ha sufrido, digamos, no ha logrado sobrepasar al PSOE, porque en este sentido el PSOE, el Partido Socialista, ha sido mucho más inteligente a la hora de manejar eso. Entonces, Podemos, que se vislumbraba incluso como poder ser gobierno, por su mal manejo del problema de Cataluña, ha caído a nivel en España. Bien, entonces habrá que esperar que Arena pierda las elecciones presidenciales en el 2019 para ver si esta nueva derecha de Johnny Wright tiene, digamos, cabida. Ahora, en este caso que estamos diciendo, que ganaría la nueva izquierda, que en este caso sería Nayib Bukele, en una segunda ronda, donde al final el FMLN termine en tercera posición y eso permita que se quede el FMLN ahí, como el partido, como siempre te he contado, el Partido Comunista Ruso, que es la eterna segunda fuerza de Rusia, donde el candidato a presidente siempre es el mismo desde hace 20 años, ¿verdad? Y les va bien ser oposición y tener un grupo de diputados ahí. Ok, vamos a volver a esa idea de si realmente el alcalde Bukele es una nueva izquierda o no es una nueva izquierda, pero quiero preguntarte a ti antes, Roger, si tú crees que, por ejemplo, este nuevo proyecto que plantea Johnny Wright podría realmente representar una nueva derecha en este país, es decir, yo no termino de comprenderlo, de repente tal vez no lo he explicado, pero si no lo entendemos nosotros, digamos que estamos en el ajo de esto, no sé si lo entiende la mayor cantidad de personas. Mira, se está dando una división con la salida de Bukele y con su grupo Nuevas Ideas, pero es muy distinto a este grupo que se está formando de derecha. El caudal político que tiene Bukele es muy superior al que puedan tener estos dos diputados, que son progresistas, son liberales, una nueva derecha. Pero yo en lo particular, y a diferencia de Nuevas Ideas, que sí se le ve toda la fuerza para poder entrar en contienda en la elección presidencial, a este nuevo grupo de derecha, aunque es necesario, ¿verdad? Porque habemos un gran sector de derecha, que estamos realmente solo a expectativas de si realmente el partido de derecha, que es Arena, aprende de las lecciones del pasado. Y cuando digo que somos un gran sector es porque yo me catalogué por muchos años de derecha, pero que he entrado en una como decepción de la forma en que siguen queriendo manejar el país la derecha tradicional. Yo no creo que para previo a unas elecciones presidenciales sea una buena idea lo que están queriendo hacer los todavía diputados Wright y Valiente. Sin embargo, me imagino que ellos han valorado bien sus posibilidades y por qué lo están intentando. De que hay un buen sector de derecha a la expectativa de que haya nuevas opciones, definitivo, eso es definitivo, porque las mismas tendencias de abstencionismo que se está planteando para estas próximas elecciones demuestran de que hay un alto grado de la población decepcionado de la partidocracia, pero eso también representa un peligro, Carlos, porque a mí cuando ya la población empieza a decepcionarse de los partidos políticos tradicionales, hemos estado hablando de la experiencia de nuestros países vecinos como es Honduras y Costa Rica, pero también no podemos dejar de señalar la experiencia de Guatemala, que en cada elección que ha habido desde la nueva democracia ha ganado un partido distinto y que casi desaparecen después de estar en el gobierno. Por lo tanto, podríamos decir que sí es necesario tener partidos fuertes, ¿verdad? Que lleven al país en este juego democrático al que hemos entrado en las últimas décadas, pero también necesitamos nuevas propuestas. Y por el momento, la mejor nueva propuesta que se tiene es la de Bukele, porque las encuestas así demuestran de que tiene un alto grado de popularidad, pero sigue siendo preocupante que estando a semanas de la elección de diputados y alcaldes, el tema más importante del que se está hablando en la política salvadoreña es la elección presidencial, que no deja de preocupar.
Ok, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos entonces, este tema provocativo de si Bukele es o no es una nueva izquierda, vamos a discutirlo con ustedes tres. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Marvin, por aludido en este tuit te lo voy a leer, y este es un jab que de repente te están dando vos. Hoy me salvé en este programa, por lo menos. El señor Domingo Arce dice: por favor, no digas que Nayib es una nueva izquierda, Marvin, por respeto a la inteligencia de los salvadoreños. Nayib es un demagogo que engaña masas, dice él, fortalecido en las redes sociales y apoyado por mafiosos políticos y periodistas engañados o con sed de poder. Bueno, yo creo que mucha gente tiene todavía dudas de si Nayib es verdaderamente un hombre político o es simplemente una construcción mediática. Yo lo que he escuchado de Nayib en su discurso, lo que ha prevalecido es las ideas anti-FMLN, anti-cúpula y antipartidocracia, pero no he escuchado, como para poder sustentar que él es una nueva izquierda, ideas políticas en el sentido amplio que me digan a mí cómo él cree que se puede manejar o se debe manejar la República, o el rol que el Estado debe jugar en la vida nacional, por ejemplo. Bueno, la política, cuando yo digo que Nayib va a tratar de ocupar el espectro de la izquierda, porque la política está llena de símbolos, son muy importantes los símbolos. O sea, la cruz en arena significa algo, ¿no? La estrella en el FMLN significa algo, ¿no? Cuando Nayib llega a la Universidad de El Salvador y desafía al tradicional poder político de la Universidad de El Salvador, que era el FMLN, y logra reunir a ese grupo que reúne allí en la Universidad Nacional, a pesar de la oposición a que se reuniera, y el discurso que da después en San Miguel y la visita a Santana que va a hacer en la Universidad de El Salvador esta semana, no me cabe la menor duda que va a disputar el terreno de la izquierda. Ahora, que Nayib sea o no parezca de izquierda, o no venga de la tradicional cuna de donde viene la gente de izquierda, pues ese realmente es la gran crisis ideológica que está sufriendo la izquierda salvadoreña, porque el FMLN tampoco parece de izquierda, discúlpeme ahí el televidente, porque no ha gobernado como un partido de izquierda. Ha sido blandengue en varios temas de derechos humanos, blandengue en varios temas de educación, por ejemplo, tremendamente incapaz en el tema de la cultura, y eso, pues, uno no se lo esperaría de un gobierno de izquierda, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es de que efectivamente el discurso que va a agarrar nuevas ideas es precisamente de la nueva izquierda, y es lo que es políticamente adecuado, es lo que es, digamos, tácticamente lógico. ¿Y por qué él todavía no ha empezado a decir qué va a hacer? Bueno, es que ahorita está construyendo su partido, y es que tampoco te lo están diciendo los otros precandidatos. Hasta ahorita tú no has oído cómo es que Arena va a resolver los problemas que llevamos incluso heredados desde los 20 años de gobierno de Arena. Tú no has oído, bueno, yo no he oído nada que diga que va a ser Gerson Martínez, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay, es decir, entre más haya más de lo mismo de los dos grandes partidos, Nayib Bukele tiene muchas mejores expectativas de poder instalar un nuevo discurso. Ok, por cuestión de tiempo tengo que ir con usted, don Juan Ramón, pero ¿qué es una nueva izquierda? Es decir, ¿es realmente solamente un buen nombre, un buen sustantivo, pero vaciado de política? Es decir, una vez más, le digo, yo no he escuchado algo que sustente que me diga, bueno, el rol del Estado debe ser en esto va a ser rector, en esto va a ser solamente espectador, etcétera. Bueno, yo no considero a Nayib como un agente de izquierda. Definitivamente. Una cosa es de que él haya sido alcalde por el FMLN, y otra cosa es que él sea de izquierda. Y no lo digo en el sentido negativo, sino que lo estoy planteando que él mismo creo que se está posicionando en un espacio que le permita pescar de la izquierda, más por supuesto, pero también pescar del centro y pescar de la derecha. O sea, de alguna manera Nayib Bukele está siendo muy genérico en sus ideas, ¿verdad? No sé si le va a tocar un debate o si le va a tocar especificar cómo va a resolver los problemas en el momento de la campaña. Pero eso es una táctica política electoral, no necesariamente un posicionamiento ideológico. Exactamente, eso es todavía un planteamiento mediático. Él no está comprometiendo a nada.
¿verdad? Aunque hay que también considerar la máxima aquella de que el que más promete es el que menos cumple a la hora de ser gobierno. Pero dicho eso, yo todavía le doy el beneficio de la duda a Nayib Bukele. Hoy por hoy es un buen candidato que está en la tribuna, ¿verdad? Él no se ha tirado al ruedo todavía. Ha entrado y ha salido al decir no voten, al decir no voten por el FMLN, los partidos políticos hay que superarlos, etcétera. Es decir, que todavía está intermitentemente tratando de tener presencia en esta coyuntura, pero cuando realmente le corresponda a él entrar a la campaña político-electoral, bueno, ahí va a tener que competir contra dos maquinarias, Arena y el FMLN, ¿verdad? Y hay un elemento más que a mí me preocupa dentro de las posibilidades que tiene Nayib Bukele, que una cosa es ser muy popular en redes sociales o muy popular entre la gente entre los 20 y los 40 años, y otra cosa es entre los 40 y los 60, que es la gente que define una elección, sobre todo presidencial. O sea, la gente que votamos somos los que estamos de los 40 años para arriba, fundamentalmente, pues, los que mayoritariamente votamos. Dicho eso, también quiero decir otra cosa. Favorable a Nayib Bukele es de que en el mundo y aquí en Centroamérica están ganando gentes sin mayor tradición política. Y sin mayor sustento político ideológico. Y yo quisiera meter un elemento. Están ganando, gente como Morales Hoya, o ahora en Costa Rica un pastor fanático, etcétera. Para 2019, por sentencia de la Sala de lo Constitucional, ya van a poder votar allá en nuestros consulados, entiendo, los salvadoreños. Entonces, ojo, ¿verdad? Que esa gente no está contenta ni con Arena ni con el FMLN, porque han tenido que irse expulsados de este país por culpa de Arena y del FMLN, en sus distintas versiones que querrás, por la guerra, por la situación económica, por la delincuencia, pero se han tenido que ir del país por culpa de estos 30 años de gobierno de Arena y del FMLN. Entonces, la opción interesante para los salvadoreños en el exterior es un nuevo partido, obviamente. ¿Y con cuántos hay salvadoreños allá? ¿Cuánto tú calculas? ¿Tú que 2,5 millones? Va, imagínate que solo el 1% votar. Que lo dudo, pero bueno, Roger, tienes la última palabra. Mira, el fenómeno Bukele definitivamente es un fenómeno, y a diferencia de lo que piensa Juan Ramón, hoy en día quien maneja los medios formales e informales tiene unas posibilidades de ganar una elección bastante alta. Y ¿quién iba a pensar hace 4 años que Trump podía ser presidente de Estados Unidos? ¿Verdad? Y Trump empezó a ganar popularidad, o por lo menos poder ganar la elección, haciendo lo que el pueblo norteamericano quería escuchar. Entonces Bukele está haciendo exactamente eso, diciendo lo que los salvadoreños antes callábamos y lo decimos, que estamos cansados de los partidos políticos tradicionales, ¿verdad? Bukele también tiene algo especial, no solamente ha alcanzado un alto grado de popularidad en nuestro país, sino que también es mediático a nivel internacional. Ya hay muchos que incluso están hablando de él como que es un hecho que va a ser el presidente, y siguen hablando de sus logros como alcalde de un pequeño municipio como es Nuevo Cuscatlán, y de sus logros servirá como para alcalde. La votación en el extranjero. Correcto. Con los que hemos conversado que viven en Estados Unidos, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Marvin. Están a la expectativa y esperando a un personaje como Bukele que le llene de esperanza. Y no hay que olvidar que aquí una elección presidencial se gana por 6,000 votos. Sí, así fue la última. Así es. Bueno, con ese ya nos vamos a quedar, se nos acabó el show. No me resta más que agradecerle, Marvin, Juan Ramón, Roger, por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Gracias por invitarme. Ustedes, amigos, se quedan con Olimpia 33. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Los espero el día de mañana con este compromiso. El compromiso de 8 en Punto, hablando los temas de la República.